¿Cómo están, chicos? Veo que se están conectando. Tengo todavía unos chicos en la sala de espera. Ya está un poquito lento, pero vamos a esperar un par de minutitos para partir. Vamos a ver hoy día la puesta a tierra. Del otro día quedó como, o sea, quizá usted siempre lo va escuchando, ¿ya? Pero me interesa que entienda el concepto de la puesta a tierra. Entonces vamos a ver dos casos cuando tenemos la puesta a tierra con una varilla, con una barra solamente, y cuando tenemos una malla de tierra. Entonces vamos a ver los tipos de soldaduras, cómo se ocupa cada uno y cuál es la función, ¿ya? Y de ahí nos vamos a pasar vamos a revisar el rig número 10, que el rig número 10 es el rig de instalaciones domiciliarias, por así decirlo, ¿ya? Instalaciones que nosotros tenemos, instalaciones de uso general, ¿ya? Entonces hay varios aquí, hay varios casos puntuales que se van a ir solicitando, ¿ya? De hecho, hay un caso práctico que ahora nos está permitiendo que se realice, cuando yo tengo enchufes triples, por ejemplo, nos está permitiendo que se realicen puentes de uno a otro. O sea, no puedo llegar al primer módulo, después pasar al segundo, después al tercero, no. Lo que se busca ahora es que nosotros podamos pasar, entre comillas, hacer una cola de rata atrás y llevar un alimentador directo hacia cada uno de los enchufes. Entonces hay varias consideraciones ahí, por eso se creó ese RIC porque viene a reemplazar al capítulo de instalaciones domiciliarias que nosotros teníamos antes. ¿Ya? Ese es como el símil, ¿ya? Y después de eso nos va a quedar ya para la próxima, eh, no estaría quedando pendiente solamente el RIC, el 18 y el 19, que son básicamente los de proyecto y los de puesta en servicio. Ya, y ahí ya terminamos con los RIC y ahí ya estaríamos como listos para partir con hacer una guía más, que es la guía de término, y después eso ya partimos con nuestra parte práctica. Ya, ojo con eso ahí. ¿Ya? Entonces, ahí sí, ahí están saliendo varios chicos de la sala de espera. Vamos a partir, les voy a compartir mi pantalla, ya, para que todos la puedan ver y nos podamos entender aquí. Aquí yo buscaba. Lo que vamos a ver aquí, primero, soldadura, tenemos soldadura blanda, soldadura fuerte, ¿ya? Y en el caso para la puesta a tierra, son soldaduras de tipo fuerte. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de soldadura? Son su poder de fusión súper alto, ¿ya? Pero creo que hay que, sobre todo el tema de seguridad, ¿ya? Hay em, encendidos, por así decirlo, que ahora se están haciendo a distancia. ¿Por qué? Porque cuando esto, básicamente lo que tiene un fundente tiene pólvora. Entonces ahí tienen que tener harto cuidado porque existe la posibilidad de sufrir quemaduras, ¿ya? Entonces tiene que ser ropa que esté diseñada para esto, ¿ya? Vamos a verlo primero para que usted entienda la lógica cómo es, ¿ya? Y después cómo funciona. Esto es el conductor que usted ve ahí, ese conductor de cobre, es el conductor que se utiliza para ese conductor que está ahí, es un conductor que se usa para las puestas a tierra, para unirlos. Ya, lo vamos a ver y de ahí lo vamos a analizar completo para que usted entienda qué es una puesta a tierra, qué función cumple y cómo se desarrolla.
de, porque y sí, sí, lo que pasa es que cambié de conexión para que eh, sea distinto. Y de hecho están conectándose los demás chicos que están en la sala de espera. Ya, ahora sí, ahora ya debería cargarse. Profe, ¿no se está escuchando? A ver, mire, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Ya? Pero la diferencia es que este estaba en proceso, no estaba mostrado eh, cómo se. eh, no es que tenía una explicación completa. Ya hay otro que sí tengo la explicación y que va hablando. Mire, se lo explico yo básicamente. Esta es una conexión de tipo T, se llama. ¿Ya? Sé que cuando nosotros hacemos puesta a tierra, barras de conexión, lo que nosotros básicamente hacemos cuadrados, hacemos cuadrantes. Entonces, en cada vértice se va a producir una unión de este tipo. ¿Ya? La parte más peligrosa de la unión es cuando se hace la explosión arriba. ¿Ya? Esto queda así, ¿ya? Esto queda enterrado, esto usted no lo ve. Por ejemplo, un edificio lleva una malla de tierra, un ascensor, un equipo, un generador, por ejemplo, lleva una puesta a tierra. ¿Cuándo se ocupa esta puesta a tierra? Es cuando una barra por sí sola no es capaz de disipar toda la corriente que pueda tener ese circuito de fuga. ¿Ya? Recuerden que esto es un mecanismo de protección, eso es lo que hace la puesta a tierra. ¿Qué es lo que se le echa aquí? Se le echa una aleación, ¿ya? Que es similar, es de cobre, es del mismo material que el conductor. Si se fija, este conductor no lleva aislación, ¿ya? Está totalmente, hace contacto al tiro, ¿ya? Esto queda enterrado a la mitad de la excavación. Por ejemplo, si la barra tiene 1,5 metros, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno? Uno excava 75 centímetros, entierra la barra hasta 75 centímetros, y esto aquí tiene que quedar por lo menos 30 centímetros hacia abajo tapado. ¿Cuál es el problema de esto? Normalmente pasa que cuando lo cortan, yo tengo que traer nuevamente este molde y hacer todo el proceso. De hecho, cuando uno contrata este tipo de servicios, a uno le hacen una medición con un Megger, que es un medidor de resistencia, y me entregan o me certifican que aquí hay conductividad 100%.
Eso es lo que me dicen. Pero la función de esto es que yo lo pueda conectar todas las barras. Y las barras van separadas normalmente cada 1 metro. Ahora, alguno se preguntó y podría decir, profe, pero ¿y por qué no la utilizaron, no sé, una prensa, utilizaron el elemento metálico solamente para unirlo? Ya, no se puede eso. ¿Por qué no se puede? Porque resulta que todos los elementos que son de tipo de unión, ¿qué va a pasar con el tiempo? Es similar a la batería. Esto al estar en contacto con la tierra directa se va a sulfatar y ya no me va a hacer contacto. Entonces, al no hacerme contacto, se va a perder la utilidad de esta puesta a tierra. No va a tener sentido realizarla. Ahora, este molde, el molde que ustedes ven ahí, ese molde se escoge de acuerdo a la sección que yo voy trabajando, a la sección de este cable, que a su vez esa sección viene de otro cálculo más atrás, y si es en forma de esquina, como por ejemplo es en forma de L, es en forma de T, ya es en forma de cruz, todo, todo va cambiando el molde. Ya, este es un molde entre comillas en forma eh, manual, ya, este es un molde manual, donde la ignición es manual. Esta barra que usted ve aquí es la misma que usted tiene en su casa, no hay ninguna diferencia. Si lo que cambia aquí es que nosotros tenemos varias barras unidas. Eso es lo que, eso es lo que pasa acá. Ya. Lo vamos a, ahora sí, lo vamos a ver. Sí, compartición. Lo vamos a ver nuevamente para que usted me interesa que entienda las partes. Si usted ve realizando este proceso, ¿ya? Este proceso se hace en la etapa de construcción y las mallas tierras quedan siempre enterradas. Este es un guante especial, ¿ya? Y este es un molde. Aquí se ocupa pólvora. Literalmente se ocupa pólvora. Esto es material explosivo porque yo necesito que esa ignición se realice, sea tal la temperatura que levanta para que ese material se funda. Eso es lo que nosotros buscamos acá.
Ya, chiquillo. Se dice soldadoras tipo Catwell, ya, porque es su mecanismo, pero Catwell también lo asocia a un fabricante, ya. Entonces, ojo con eso. Si usted ve que están realizando esto, ya, básicamente lo que es la unión de la puesta a tierra, ya. Eso es lo que es. ¿Ya? Hay otros fabricantes, como estos chicos, por ejemplo, los de Ecol. Voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Ecol es otro de los fabricantes grandes, por así decirlo, que nosotros tenemos. Ya, aquí estos son Ecol, no es chilena, es un proveedor internacional que está presente en la mayoría de los países. Tiene desde conductores, aisladores, equipamientos, máquinas, ¿ya? Y ellos hacen eh, otro tipo hacen los moldes, pero también tienen moldes de tipo eléctrico, ¿ya? En este caso vamos a ver aquí cómo lo realizan. Está hecho en forma virtual, sí. ¿Ya? Si se fijan acá, el gran cambio que hay, ¿ya? Igual son de soldadores de tipo Catwell, ya el fabricante es distinto, pero ¿qué es lo que pasa? La ignición se realiza en forma de este control, tampoco es que esté a 100 metros del punto, no, básicamente esto viene a tener como 3 metros, si no tiene más que eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Es que el operario pueda, por así decirlo, estar más alejado y pueda estar más seguro. El resto del procedimiento es exactamente el mismo, el molde se elige de la misma forma, lo único que aquí cambia es la ignición, ¿ya? Porque lo que hizo esto un soplete de boca ancha, ya es un soplete especial, no es un soplete pequeño. Este soplete de boca especial lo que hace básicamente es precalentar el molde. Eso es lo que no hacemos. Nosotros, por más que calentemos el molde con ese calor, ya no vamos a- a ver, no es que logramos hacer con esa temperatura, o por ejemplo, si no tengo energía eléctrica, yo vaya a calentar el molde y vaya a decir, ya, como no tengo energía eléctrica, lo voy a calentar con el soplete y va a funcionar igual. No, no, la temperatura que nosotros necesitamos alcanzar es alta, no estamos ni cerca realizándolo con un soplete, ¿ya? O sea, si no tengo energía eléctrica, no hay nada que hacer, ¿ya? Eso sí, ahí estamos sonados. Entonces, es un procedimiento que se hace siempre precalentar el molde, ¿ya? Antes de insertar todos los elementos, ¿ya? Este molde,
por ejemplo, este es un molde lineal. Si se fijan, era solamente para seguir, ¿ya? El molde de T es distinto, el de X es distinto, o de encuentro es distinto, y el molde se elige también de acuerdo a la sección de este conductor. ¿Ya? Las prensas vienen, estos moldes no son eternos, igual hay que estarlos cambiando. ¿Por qué? Porque es tanto el calor que están expuestos que después se deforman, ¿ya? Y nos pasa con las prensas, por ejemplo, que las prensas ya no apretan, ¿ya? Entonces hay que estarla cambiando, ¿ya? Va cambiando el molde de acuerdo a lo que nosotros vamos utilizando. Ya, esto es el material de aporte, por así decirlo, porque nosotros le agregamos primero es el material de aporte y después básicamente lo que hacemos es un ignidor. ¿Ya? Pero de esa forma trabajan cuando nosotros hacemos estas uniones tipo Catwell. Ya no es ni con estaño, ni con soldadura al arco. Ya esto es soldadura con alto poder de calor y son soldaduras de tipo Catwell. Ya, eso es lo que se hace acá. Es muy parecido a lo que se produce con la electrofusión. O sea, es muy parecido el método en sí y la ignición que tiene. ¿Ya? ¿Cuánto vale una máquina de esta para que usted se haga el molde completo? Un equipo para hacer puesta a tierra, 2, 3 millones, en ese margen se mueve. Ya, no son cosas tan baratas. ¿Ya? ¿Qué es lo que me logra el molde, entre comillas? Me da la seguridad de que esto no se van a mover los conductores, se va a realizar la soldadura correcta, porque después, ¿qué pasa si yo hago el ensayo y el valor que me debería dar de esa resistencia no me da? Yo esto todo tengo que hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? No, no es algo barato. Hay empresas que se dedican a esto, ¿ah? Se dedican solamente a hacer esto, a hacer las mallas de tierra y hacer las mediciones completas. ¿Ya? No es eh, se cobra más que nada por el riesgo, porque si está malo, vas a tener que volver a hacer todo de nuevo. ¿Ya? Ojo con eso. Si está malo, vas a tener que volver a hacer todo de nuevo, vas a tener que cortar todo y volver a hacerlo de nuevo. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona un sistema de puesta a tierra. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer completo para que usted lo pueda ver y ahora va a entender cómo funciona cuando solamente realizamos una malla. Aquí usted va a entender cómo se entierra, cómo se conecta, ¿ya? Y cómo se prueban. Ahora vamos a ver cómo es la tierra cuando yo solamente tengo una barra. Una varilla o electrodo de tierra física. Primero empezaré por explicarles que las varillas o electrodos están constituidas por un núcleo de acero y un recubrimiento de cobre aplicado mediante un proceso electrolítico, garantizando así una unión a nivel molecular que asegura un buen desempeño de la misma durante su vida útil. En un sistema de tierra, el electrodo de tierra provee la conexión física para disipar la corriente a tierra. Existen dos tipos básicos de electrodos, el natural, que está intrínsecamente dentro de la instalación que incluye todo el metal enterrado, como tuberías de agua, la estructura del edificio, si está efectivamente conectada a tierra, y el metal de refuerzo de la cimentación. De placas. Los electrodos de puesta a tierra de placas deben tener en contacto con el suelo un mínimo de 0.2 metro cuadrado de superficie. Los electrodos de puesta a tierra de placas de hierro o de acero deben tener un espesor mínimo de 6.4 milímetros. Los electrodos de puesta a tierra de metales no ferrosos deben tener un espesor mínimo de 1.52 milímetros. Conectado al panel principal, encontraremos un alambre de cobre grueso que conduce a una varilla de tierra. Una varilla de tierra está enterrada en el suelo afuera cerca de la propiedad. Esta varilla no se utiliza para fallas a tierra. Su propósito es disipar la electricidad estática y los altos voltajes externos, como los rayos.
También hay una varilla de tierra conectada al neutro en el transformador. Mucha gente piensa que durante una falla a tierra la electricidad fluye a través de la varilla de tierra hacia la tierra. Ahora, recuerde que la electricidad intenta regresar a su fuente, no solo entra en la tierra. A menos que haya una varilla de tierra en el transformador, entonces existe una ruta potencial para que la electricidad regrese a la fuente, pero esta ruta tendrá una resistencia de impedancia muy alta, y como sabemos, la electricidad tendrá preferencia sobre el camino de menor resistencia. Como ya tenemos un cable de tierra de muy baja resistencia que proporciona un camino directamente de regreso a la fuente, la falla a tierra tomará esta ruta en su lugar. Cuando se trata de rayos, la fuente de los rayos es esencialmente la tierra. Entonces, el rayo siempre está tratando de regresar a su fuente, que es la tierra. Si un rayo golpea los cables de servicios públicos, fluirá a lo largo de los cables para llegar a las varillas de tierra del transformador y también a su panel principal. Hará esto para intentar regresar a la tierra. Si no fuera por esto, volará todos nuestros circuitos y luego provocará incendios en las casas. Ahora, si el cable de fase entró en contacto directo con la varilla de tierra, entonces la electricidad fluirá a través del suelo, de regreso al transformador, pero la resistencia es muy alta, por lo que la corriente será baja. Esto significa que el disyuntor probablemente no detectará la falla y este no se activará. Profe, Sí, sí, chique, volver. Ya. Eh, Voy a proyectar nuevamente porque todo lo... Ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? Ya, en este caso, cuando el fase ya se toca con la Tierra, o cuando, por ejemplo, un fase se desconecta por X motivo, ¿ya? Y toca una carcasa metálica que está conectada a Tierra. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ya? Se genera cae la protección, ¿ya? Pero cae la protección porque se genera una falla dentro de la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en Chile ocupamos proyectores termomagnéticos para que si existe esa posibilidad, si yo me equivoqué de polaridad o si el cable se desconectó, tengamos un mecanismo de aviso. Por eso en otros países pasa eso, que las fugas sigue pasando hacia abajo y se devuelve y hace un círculo. Entonces, ¿cuándo te das cuenta tú que tienes una fuga? Cuando la cuenta de energía eléctrica se nos disparó. Entonces, ahí la idea es que no lleguemos a eso, ¿ya? La idea es que nosotros, la protección caiga y nosotros nos demos cuenta que hay una anomalía, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se produce una falla de masa. El que va a caer es el protector termomagnético, ¿ya? Ojo con eso ahí, porque hay una diferencia eh, que nosotros la aplicamos, ¿ya? Y la aplicamos básicamente para eso, para que nosotros tengamos una opción de, entre comillas, no tener problemas después cuando nosotros tengamos un cable se nos corte y el fase o se soltó por X motivo o quedó haciendo contacto con una carcasa metálica, esa corriente no sea infinita y siga circulando. Entonces yo tiene que caer una protección ahí. ¿Ya? Ya, mira, ahora vamos a ver varios ejemplos. Ya, aquí tenemos el pliego técnico, el RIG número 10, ¿ya?
el RIE, el Reglamento de Instalación de Consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros, antes no había un capítulo que se llama Instalaciones Domiciliarias dentro de la normativa antigua, y hacía ciertos requisitos, nos colocaba los requisitos sobre todo para el tema domiciliario, era lo que más se enfocaba en circuitos, en protecciones que hubiera, ¿ya? Y la normativa nueva ya hace un par de cambios, ¿ya? Ojo, hace un par de cambios, pero no es que nos cambie todo, pero hay cosas que nos dicen, ¿sabes qué? Esto estaba mal realizado o es mejor realizarlo de esta forma, por ejemplo, ¿ya? Eh, en el caso, ¿ya? Sigue siendo que los circuitos de alumbrado, ¿no es cierto? Tenemos centros, sea tanto enchufes como alumbrado, sigue siendo un TDA, ya eso no hay problema con eso. ¿Qué es lo que los arranques futuros ya se hacen algún tipo de instalaciones, sobre todo el tema de las instalaciones provisorias, se pide arranque futuro? Ya habían errores ahí que alguna gente lo declaraba con 0 watts, no, yo tengo que asignarle una potencia, de hecho la normativa ahora me está pidiendo eh, que sean por lo menos 2000 watts, ya, si yo dejo eso. El tema de las canalizaciones, un cambio grande es que ahora se elimina lo que se conoce la unión de centro a centro. O sea, si yo tengo que hacer 10 ampolletas en línea, ¿qué es lo que hacíamos nosotros antiguamente? Llegamos a la ampolleta 1, de la 1 puenteábamos a la 2, de la 2 a la 3 y así infinitamente, ¿ya? Entonces, eso ya no se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que utilizar una caja de derivación. ¿Ya? Eso ya no lo podemos realizar, ¿ya? Y básicamente son por dos cosas. Porque una, me pasaba con las instalaciones nuevas que la tierra quedaba ahí como dando vueltas al cable verde porque no tenían cómo conectarlo porque nos entregaban con un soquete, ¿ya? Era uno de los casos, ¿ya? Y resulta que después yo tenía dónde dejar esa tierra y se producían uniones dentro de los tubos. ¿Ya? Eso era un gran problema y es un problema porque después tú empiezas a revisar o cuando tiene una falla y un circuito que no enciende, no sabes qué es lo que está pasando, ¿ya? Y básicamente es porque hay uniones donde no deberían estar, ¿ya? Ojo con eso, también está especificado ahora en la normativa, ya hace eh, la diferencia la normativa con eso. ¿Ya? ¿Ya? Yo les voy a hacer la parte más simple, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este conocido enchufe interruptor? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Ya no va a estar permitido en cualquier parte, ¿ya? Esto pasaba antes, ya que se utilizaba mucho esto, ¿ya? El problema es que se conectaban mal. Sí, ese era el problema. Se conectaban mal. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchas veces? Del alumbrado alimentaban un enchufe. Y lo utilizaban sobre todo en los baños. Era lo más común que lo hacían. ¿Y era para qué? Para que podían tener un secador de pelo, podían tener un objetivo. Entonces ahora el RIC lo que hace me coloca ciertas restricciones y me dice, ok, puede ser permitido en estos kiosquitos, por ejemplo, dan los ejemplos, las casetas, las porterías, ya, para que tengan energía, no es necesario que usted esté haciendo dos circuitos ni nada, ya, se pueden hacer, ¿sí? Y en vivienda de una superficie menor a 30 metros, o sea, de 30 metros cuadrados hacia abajo se puede hacer, ¿ya? Pero, ¿ves lo que va a hacer? ¿Ya? Ambos deberán pertenecer a un circuito que cuente con protector diferencial. Entonces, ojo con eso. Si yo voy a utilizar esto, tengo que cerciorarme de que el, el enchufe ya, y el alumbrado estén protegidos o estén asociados a un circuito con diferencial. ¿Se pueden estar asociados al mismo circuito? Sí. ¿Ya? Si yo lo llevo a la normativa anterior, ya deberías haberlo asociado al circuito de enchufes. Es por eso también que pasa que ya cuando se produjo, empezó a hacerse la transición. ¿Qué es lo que pasa? Tú te encuentras con circuitos donde baja la protección y en el baño, por ejemplo, se apaga tanto el extractor como la luminaria y el enchufe del baño queda sin energía.
¿ya? Porque pertenecían al mismo circuito. Eso lo dice, eso está en el RIC 10. Por eso acá se hace, ¿ya? No es porque a nosotros se nos ocurra, es porque en el RIC 10 ya nosotros nos permite eso, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a dejar de ver? Ya, ojo, esto se va a dejar de ver ahora en las instalaciones, ya no va a estar porque no se permite la instalación de centro a centro, o sea, todos tienen que terminar en una caja de derivación. ¿Ya? Entonces se inventaron, ¿cuál era el problema práctico? ¿Ah? Porque uno decía, oye, ya, ok, terminemos en una caja, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Eh, yo me encontraba con que después, cuando está la imagen del medio, si usted se fija ahí, en la imagen del medio está el soquete y está la tapita, está perforada ahí, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros estamos haciendo después una fuerza mecánica y estamos básicamente sosteniendo el soquete en base al cable. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso y se crearon este tipo de enchufes, o sea, perdón, de soquetes que van sobre la misma base de la caja, se aprietan contra los tornillos, como si fuera un soporte, una tapa tradicional de un interruptor. ¿Ya? Eso se está empezando a ocupar ahora, porque ¿qué es lo que pasaba? Si yo no, para evitar el tema mecánico, para que ahora esté sostenido en la caja, pero también es porque si yo instalaba una lámpara de otro tipo, por ejemplo, y le instalaba una caja atrás, resulta que esto no tenía soporte. Entonces la lámpara quedaba muy en el aire o yo quedaba muy al borde de la perforación, haciendo la perforación y terminaba dañando algo más. ¿Ya? Eso también está aquí en la normativa nueva, eso también se creó, ¿ya? No hay ningún problema con eso, ¿ya? Esto va relacionado con la tabla, ¿ya? Ojo con eso. Va relacionado con la tabla que nosotros tenemos que tener, cuánto es lo que tenemos que respetar, cuántos son los cables que podemos dejar ahí, ¿ya? Y básicamente eh, nosotros lo que lo que nos pide la normativa nos da un valor, nos dice, mira, cada caja no tiene más de tener de 5, sean entradas o salidas, o sea, 5 conexiones, ¿ya? Porque si no podemos tener problemas para cerrarlo. Eso es lo típico que nos pasa aquí. ¿Ya? Especifica un poquito, ¿ya? De esto dice la normativa, la 4/2003, igual nos decía esto, no puede ser los tableros ni en baño, en dormitorio, lavaderos, closet, ¿ya? No, se decía, esto sigue siendo normal, o sea, la normativa lo tomó nuevamente esa instrucción y aparte nos dice que todas las protecciones electivas deben estar en el tablero, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos claro, pero no pueden ser ocupados como elementos de maniobra. O sea, no es un interruptor más, ¿ya? No es enciende y apaga, no, eso también lo dijo la normativa, fue súper clara en eso. ¿Ya? Aquí no habla, aquí no, nos dice. Básicamente aquí nos creó el automático omnipolar, ¿ya? Hay ciertas excepciones, sí, ¿ya? Eh, debe ser de corte omnipolar, ¿ya? Pero se exceptúan de esta disposición los tableros de que contengan hasta 3 circuitos. O sea, no me lo exigen, ¿yo lo podría instalar? Sí, ¿ya? Y también pasa que desde los 3 circuitos hacia arriba tenemos que tener estas luces piloto, ¿ya? Esto lo dice en el RIG 10. De aquí nosotros sacamos todos estos requisitos, por así decirlo, ¿ya? Entonces ahí está el protector termomagnético, ¿ya? Tenemos que instalar también los diferenciales, no puede aumentar la sensibilidad de 30 miliamperes, o sea, yo podría aumentar la corriente de trabajo de un diferencial de 25 a 40 amperes, que es el que viene después, sí, pero tiene que seguir siendo, ¿ya? Tiene que seguir siendo de una sensibilidad de 30 miliamperes, ¿ya? Ojo con eso ahí. ¿Ya? Que los circuitos de alumbrado tienen que estar protegidos por un diferencial, ¿ya? Eso no hay ningún problema con eso, ¿ya? Que aquí me está hablando de la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de las corrientes. Si, por ejemplo, yo tengo un diferencial conectado a dos automáticos, ¿lo puedo tener? Sí, no hay problema con eso, ¿ya?
pero tengo que tener cuidado nosotros de que la sumatoria de las corrientes nominales de estos dos circuitos no sea mayor que la del diferencial. Eso es básicamente lo que nos pide eh, la normativa. Ya, aquí no, después no, que lo otro que nos exigió, nos exigió las curvas. O sea, la curva más lenta debe estar en la protección del medidor. ¿Ya? Eso sí. Ahí la curva más lenta debe estar ahí, sí o sí. ¿Ya? La cantidad de centros, ¿no es cierto? Yo los puedo diseñar de acuerdo a la potencia, ok. Eso no cambió en nada. El 90% del valor nominal, ¿te acuerdas que lo vimos en una guía? Sigue siendo eso, ¿ya? Los centros de enchufe, ¿ya? Los centros de enchufe siguen siendo 100 watts si es que yo no tengo la potencia determinada. Y en el caso de los enchufes, ¿ya? Ahora pasamos a 250 watts. Aquí estuvo la diferencia. Ahora, si se conoce la potencia de la carga a conectar, se debe considerar esa potencia. Por ejemplo, en el caso del horno eléctrico o de la encimera, si yo ya tengo definido el artefacto, estos son los enchufes que se usan para ese tipo de artefacto, yo tengo que considerar eso, no considero los 250 watts. Eso es lo que me dice la normativa. La normativa antigua, que es lo que me decía, no, todos valen 150. Entonces ahí es donde quedábamos como al debe nosotros, por así decirlo, eh, en el cálculo. ¿Ya? Eso es lo que nos pasaba a nosotros. ¿Ya? Espérame, aquí se me fue la última información. ¿Ya? En este caso, en Palmer que oculta la potencia mínima de la producción será de 25 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo ya no podría instalar en el empalme afuera, ¿ya? O en el medidor, por así decirlo, yo no podría instalar menos de 25 amperes. Esto básicamente se produce para evitarse después los aumentos de potencia. O sea, yo ya entrego 25 amperes, por tanto el automático, perdón, la sección del cable, en este caso de entrada van a ser 4 amperes, 4 milímetros, ¿ya? Porque va en relación a eso. ¿Para qué? Para que nosotros después, cuando tengamos que hacer un aumento de potencia o modifiquemos hacia adentro de nuestra casa, no tengamos que estar modificando el medidor, ¿ya? Que una de las... eh, ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado ahí porque eh, antes era 2,5, ¿ya? Hoy en día la sección mínima es 4 milímetros, ¿ya? Este valor también bajó, ¿ya? Ojo, porque ahora se debe proyectar como mínimo dos circuitos para la vivienda de superficie menor a 30 metros cuadrados. O sea, si yo tengo, ¿ya? Mire, si yo tengo menos, lo menos que puedo hacer, o sea, si yo tengo menos de 30 metros cuadrados, podría conectar uno de alumbrado y uno de enchufe, ¿ya? Y tres circuitos para la vivienda de superficie igual o superior a 30 metros cuadrados. De ahí en arriba yo tengo que tener mínimo tres. Si tengo más de 30 metros cuadrados, voy a descubrir, obviamente voy a hacer un circuito alumbrado, un circuito de enchufes normales y eh, un circuito de baño y cocina, por ejemplo. Eso me lo pide la normativa. No hay, no puedo hacer menos que eso. ¿Ya? Todos los circuitos, ya sabemos que todos los circuitos tienen que tener diferencial y a su vez una protección para sobrecarga y cortocircuito. O sea, todos tienen que tener automático y diferencial. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Y debe haber un circuito como para enchufes de cocina y lavadero con una capacidad mínima de 16 amperes. ¿Ya? Ese es solamente para eso, 16 amperes. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos horno eléctrico o cocina eléctrica, deberá haber un circuito adicional para ellos. Y si esa capacidad no puede ser menos de 16 amperes. O sea, ojo si usted tiene horno eléctrico y o cocina eléctrica. Ya, uno de los dos o los dos. O sea, significa que si yo tengo una casa, por ejemplo, de más de 30 metros cuadrados, significa que tengo que tener enchufes normales, enchufes para la cocina,
¿ya? Y tengo que tener uno para el horno eléctrico o cocina eléctrica, más el alumbrado. Entonces, todas estas exigencias me las coloca la normativa, ¿ya? No es que a nosotros se nos ocurrió. ¿Ya? Esto también cambió, ¿ya? Porque antes, en el caso, esto no era así, ¿ya? Mire, ¿qué le pasa? En dormitorio, living, comedor y sala de estar se instalará a lo menos un enchufe doble o triple por cada 8 metros de perímetro. O sea, por todo el perímetro, yo tengo que tener como mínimo 8 metros, no puedo pasar 8 metros sin un enchufe. ¿Qué es lo que pasaba antes? La normativa solamente me exigía uno, no hablaba nada de eso. ¿Ya? Ojo con eso, no hablaba nada de eso. ¿Ya? En recintos de cocina, por ejemplo, ya, se instalará a lo menos 3 enchufes doble o triple. Ya no me permiten los enchufes simples. Ya, ojo con eso. Entonces, si tenemos horno eléctrico o cocina eléctrica, debo tener aparte de eso uno de 16 amperes. Ya. Pero aquí cambia mucho porque la potencia mínima de estos enchufes debe ser la correspondiente al equipo, pero no podrá ser inferior a 1500 watts. ¿Qué pasaba en la normativa anterior? Nosotros consideramos los enchufes por 150 watts. Entonces, con nuestra potencia instalada era muy baja para el efecto de cálculo, pero después cuando la llevamos a la real, ¿ya? A la real, era un problema, porque después teníamos problemas nosotros eh, de potencia instalada, ¿ya? Porque no nos permitía hacer funcionar todo. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, estos son enchufes de tipo exterior, ¿ya? Esto es lo que se ocupan IP65, por ejemplo, en este caso el mínimo que me piden es IP54, ¿ya? Pero normalmente nosotros estos son IP65, ¿ya? Esto trae una gomita aquí al lado para que se pida filtrar, trae una tapita, ¿ya? No puedo, ojo, no puedo, ¿ya? Eh, Entre comillas, instalar una caja Chucky, uno normal, no lo puedo instalar afuera, ¿ya? Eso no está permitido. Ya, no está absolutamente en ninguna parte permitido. Por ejemplo, aquí pasaba siempre un caso que nosotros no sabíamos qué hacer, si lo declaramos o no lo declaramos, cuando tenían las tinas de hidromasaje. Ya, era un problema porque al final tú tenías un elemento eléctrico dentro de una zona húmeda. ¿Ya? Entonces ahí teníamos problemas y no sabíamos qué hacer. Ya ahora la normativa nos dice, ¿sabe qué? No, usted tiene que declararla, no se haga problema con eso, declárela. ¿Ya? Entonces igual ahí tienen que tener cuidado en cómo lo están ustedes diseñando. Por eso es importante asesorarse por un profesional. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Esos eran como los aspectos más importantes para que usted lo recuerde, ¿ya? Pero esos son como los aspectos más importantes. Ahora lo vamos a ver para que ustedes puedan verlo completo y si tienen algún detalle de ahí igual lo vamos a volver a, a revisar. La norma es que lo que va a regular son todos los circuitos o instalaciones de alumbrado. ¿Y qué le llama alumbrado? Circuitos de iluminación y enchufe. ¿Por qué quise destacar esto? Algunos consideran, oye, si eso es obvio, pero todavía de repente se entiende, nos llegan consultas muchas veces de profesionales o personas que hacen consultas a nuestra página web donde nos preguntan si el circuito de enchufe es de fuerza. Algunos consideran que la iluminación es solo alumbrado y fuerza lo consideran como enchufe. Entonces eso es lo primero que quiero aclarar, que las instalaciones de alumbrado que cubre todos los circuitos de iluminación y enchufe. Ya. El otro aspecto importante que destaca los aspectos generales de esta instalación es que no se pueden declarar potencias futuras. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba acá? Habían instalaciones que muchas veces eran conocidas como plantas libres. ¿En qué consiste? En que en un edificio te dejan una planta totalmente libre e instalaban solo un tablero, ¿ya? Y ese tablero tenía todos los circuitos proyectados que a futuro se iban a montar y se declaraba la potencia solamente. Y no existía instalación agua abajo.
Entonces, eso no se puede declarar. Una planta libre se tiene que declarar a través de un empalme provisorio o una instalación provisoria. Y una vez que se construya en la oficina, se haga la instalación, se puede declarar en forma definitiva. Por eso acá deja claro que tú no puedes declarar en tu diagrama unidad, en tu cuadro de carga, un circuito que no existe. O sea, puedes instalarlo, sí, pero va a tener cero carga asignada. ¿Ya? Eso quiero que quede claro, que se pueden hacer, yo puedo dejar circuitos disponibles en mi tablero, sí, para que se ocupen a futuro, pero siempre voy a tener asignada una potencia cero. ¿Ya? Cuando se construyan tengo que asignar la potencia. Lo otro con respecto si entramos a ver ya el tema de canalizaciones, lo primero que establece es que las uniones y derivaciones siempre tienen que hacerse dentro de caja. ¿Ya? Que no se permite hacer alimentación de centro a centro sin que exista una caja de derivación. Lo otro importante establece que se permiten hacer uniones o derivaciones dentro de cajas de aparato solo cuando utilicen cajas de derivación. Es decir, por ejemplo, un enchufe, yo no puedo hacer derivación de centro a centro de un interruptor que no tenga una caja de derivación. ¿Ya? Es decir, que son los interruptores que van embutidos o la caja que yo utilice sobrepuesta que me permita hacer derivaciones. Pero también la norma establece cuántas derivaciones yo puedo hacer de esa caja. ¿Ya? Algunos confundían en que la derivación que establecía la norma anterior, que decía que yo puedo salir de una caja a otra, y decía con un máximo de 3, algunos pensaban que yo tenía una caja, llegaba, podía salir a otro enchufe, y que esas eran las 3 derivaciones máximas que pide la norma. Pero ese no era el espíritu de la norma, por eso acá se redacta de otra forma, diciendo que, mira, tú puedes salir de una caja, es decir, yo tengo un enchufe, salgo a otra caja de un enchufe, y de esta caja yo puedo tener máximo 3 derivaciones, o ocupar 3 entradas o salidas. Es decir, que la primera, la que trae la alimentación, puedo salir al enchufe que está al lado o puedo salir a otro enchufe, pero no podría ocupar una cuarta salida. ¿Ya? Eso es lo que establece. Yo lo puedo ocupar máximo ocupando 3 salidas por caja. Otro aspecto importante está dado con los interruptores, que principalmente lo que regula acá son todos los interruptores que están principalmente ubicados en cajas de escala, en pasillos de edificios habitacionales, oficinas, multitiendas, servicios generales y todas las instalaciones consideradas local de reunión de personas. Establece las salas eléctricas donde están ubicados los tableros. En todas estas salas la norma me exige que los interruptores que comandan el centro de alumbrado de esos recintos tiene que tener una luz luminosa que me permita ubicar el interruptor cuando es de noche. ¿Ya? Entonces, en estos lugares, por ejemplo, en un pasillo de un edificio, si yo voy a tener interruptores, esos interruptores tienen que tener esas luces para yo poder ubicarlos de forma fácil. ¿Ya? Eso es lo que pide la norma. Eso no existía antes. ¿Ya? También dice que está prohibido adosar interruptores o enchufes. ¿A qué nos referimos con este artículo? Principalmente a estos módulos. Porque se acostumbraba a usar estos módulos principalmente en oficinas. Principalmente las oficinas muchas veces tienen separadores modulares que van colocando para separar los diferentes puestos de una oficina. Y se acostumbraba a usar esas estructuras para montar este tipo de interruptores o enchufes muchas veces sin la caja respectiva. ¿Qué pasaba? Que con el tiempo perdía aislación y muchas de esas estructuras quedaban energizadas con el tiempo. Entonces acá se dice, oye, usted no puede ocupar estos interruptores adosados a una estructura menos una estructura metálica sin ocupar la caja respectiva. Eso es lo que regula acá la norma. Te dice que lo puedes hacer solo cuando utilices canalizaciones que están diseñadas para eso. Por ejemplo, las molduras y molduras que están diseñadas para que yo monte el enchufe en esa moldura o bandeja o en los mismos pilares de servicio. Ahí no corre esa condición. Está enfocado en otro aspecto. Otro aspecto está relacionado con el interruptor enchufe. ¿Ya? Acá le dimos hartas vueltas al tema del interruptor enchufe. Primero lo buscamos si era una condición que se establecía en otros países. Lo conversamos también con los comités internacionales, por ejemplo, de la IEC, también gente de la NFPA, donde para ellos no existía este tema del interruptor enchufe. Sí nos dimos cuenta que se ocupa en países latinoamericanos, pero no en normas internacionales.
Sin embargo, para ellos tampoco existía una lógica de que se prohibiera tanto, porque decían cuál es la lógica, en otras normas no se regula, entonces no es que ni se prohíbe ni se utiliza, el tema es que no se utiliza, por eso no se regula. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que viene la norma? A decir, mira, sabes que nosotros vamos a permitir los interruptores de enchufe, tal como lo permitía la norma anterior, pero se agrega a las diferentes instalaciones de la norma anterior, que eran casetas, kioscos, portería, que era lo que estaba antes, se agrega la utilización en baños. ¿En qué baños? En viviendas que tengan superficies menores a 30 metros cuadrados. ¿Por qué se incorpora acá? Era una de las observaciones y peticiones que se hacían, era porque muchas de las construcciones hoy día son construcciones más pequeñas y los baños cada vez son más pequeños. Y al ser los baños más pequeños, el área de seguridad que tú tienes respecto a la zona de baño cada vez es más grande y no te va quedando espacio para colocar un interruptor o un enchufe. Por eso dice que solo en superficies menores a 30 metros cuadrados se va a permitir instalar un interruptor enchufe. Dice que tanto el enchufe como el centro de alumbrado que comanda el interruptor tiene que estar protegido por diferencial. Entonces ahí un peligro no va a haber, porque efectivamente están protegidos con una protección diferencial. Con respecto a las canalizaciones, si ahora miramos las canalizaciones, lo primero que establece la norma, que algo que establecía la norma anterior, pero no era tan clara, o sea, no era tan directo, porque la norma anterior siempre estableció que los conductores que montaban los centros no podían quedar sometidos a esfuerzos mecánicos. Por ejemplo, lo que vemos acá, este centro de alumbrado nunca se debió permitir, porque la norma anterior decía que los conductores nunca pueden quedar metidos a esfuerzos mecánicos, es decir, si yo tiro esta luminaria o soporto la luminaria, no puede quedar el conductor soportando la luminaria. Por eso acá se hace mucho más claro en decir que todos los conductores eléctricos que no pueden ser soportes de las lámparas, es decir, las lámparas tienen que tener su soporte mecánico en forma independiente de los conductores. Por lo tanto, es algo más parecido a lo que estamos acá. Este es un ejemplo que saqué de internet nomás, pero hay diferentes luminarias que lo que busca es que no pase esto, que los conductores queden soportando la luminaria. ¿Ya? ¿Qué es lo otro nuevo que trae la norma? Es lo que está acá abajo. Dice que todos los centros de iluminación tienen que terminar con una caja de derivación. ¿Ya? No pueden terminar en puntatú, tienen diferentes nombres que se ocupan, pero no puede terminar de esta forma, ¿ya? No puedo terminar con los conductores de esta forma. ¿Por qué no puede terminar? Ustedes se preguntarán de esta forma, porque varios reclamos que se recibieron eran que los usuarios con el tiempo empezaban a ir cambiando el tipo de luminaria y cada vez que lo cambiaban iban cortando este conductor y después era imposible hacer una conexión en estos puntos. ¿Ya? Por lo tanto, acá la norma se establece que todos los centros deben terminar en cajas de derivación, que es algo que se utiliza en todas las normas internacionales en esa materia, ya que los tubos deben terminar en una caja, no pueden terminar de esta forma, y en esa caja es donde se hacen las conexiones, es decir, que me llega la alimentación acá y yo acá puedo hacer todas las conexiones. ¿Qué otro punto está en la norma que es importante? Que dice que todos estos centros de iluminación tienen que incluir el conductor de tierra. Es decir, que acá se acostumbra a dejar el rojo y el blanco, no sirve, tiene que dejar el conductor de tierra. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si voy a colocar un soquete, sí, pero es lo que se va a colocar en el momento, y después el usuario cuando quiera cambiar esa lámpara, él no tiene la posibilidad de colocar un tercer cable de protección. Si está el cable lo puede hacer, si no, no lo va a poder hacer. Entonces, la norma establece que estas cajas de derivación de centro de iluminación tienen que llegar con el conductor de tierra para que el usuario, cuando cambie su luminaria, pueda tener y conectar la tierra. ¿Ya? Eso aquí está claro, en ese punto es donde, si los que les gusta ver los puntos específicos, aquí está donde lo pueden encontrar, dice todos los centros iluminados de contar con tierra de protección. Lo otro que la norma regula son la cantidad de conductores que van en las cajas de derivación. ¿Ya? Dice que cualquier caja de derivación que tenga un volumen igual o inferior a 400 centímetros cúbicos, que son todas las cajas que utilizamos en instalaciones domiciliarias, dice que no puedo alojar más de 12 conductores y que ninguno de ellos hasta 8,37, es decir, que no puedo tener ningún conductor que supere 8,37. ¿Ya?
También regula que no puede ocupar más de 5 entradas de la caja, es decir, puedo ocupar solo 5 entradas de esta caja, aunque tiene varias perforaciones, me va a permitir solo ocupar máximo 5. ¿Ya? En el caso que llegue a usar conductores de sección superior a 8,37, nunca podré ocupar más del 25% del volumen y nunca podré tener más de 12 conductores. Eso en aspecto de cómo se regulan el tema de las cajas de derivación. ¿Ya? Vamos de las partes generales y después vamos a ir a las partes específicas de este pliego. ¿Ya? Los otros aspectos generales en tableros, que es lo que establece es que no se permite la instalación de tableros donde en dormitorios, baños, lavaderos, closets que no estén destinados para el uso eléctrico o lugares que sea difícil de acceso. Ustedes dirán, pero eso no es nada nuevo. Sí, lo único diferente es que acá antiguamente también se prohibía en cocina. ¿Ya? ¿Por qué? Se preguntarán que eliminamos cocina. A algunos no les parece que eliminamos cocina, pero se daba que existían muchas diferencias porque hoy día las construcciones que se están dando son cada vez construcciones de concepto abierto, es decir, que no hay una separación entre la cocina y el resto de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Muchas veces no se sabía dónde estaba el límite y se producían diferencias entre el instalador y el fiscalizador. Dado esas diferencias, lo que hicimos fue investigar cómo se trataba esto en normas internacionales, lo conversamos con los comités y los expertos nos decían que para ellos no existía una limitación de colocar, por ejemplo, el tablero en diferentes zonas, que para ellos la lógica era que el tablero, para eso tiene una IP. Si yo lo voy a colocar en la cocina, lo voy a colocar en el baño o en el lavadero, tiene que tener una IP. Incluso los expertos decían, oye, para mí yo prefiero que un tablero esté en la zona de lavado, porque esté ahí para que los usuarios lo puedan ver ahí mismo. Pero acá, como partimos de a poco, porque lo que primero quisimos hacer el tema de la cocina, ya que todavía no esté, considero que todavía no creemos que es necesario que un tablero esté en el dormitorio. En el baño tampoco creemos que todavía están las condiciones que se den en los baños, principalmente porque creemos que no es correcto que esté ahí. Tal vez a futuro se evalúe el tema que esté en el lavadero o no, ¿ya? Pero hoy día sí se deja abierto que puede estar en la cocina. ¿Ya? Para eso el tablero tendrá que cumplir con el IP necesario para estar en ese lugar. También dice que no se puede utilizar las protecciones eléctricas como elemento de maniobra para encender o apagar las luces. ¿Ya? No, en ninguna parte. Esto aplica para todos los alumbrados, incluso para los locales comerciales que muchas veces se ocupan los automáticos para prender las luces. Eso está prohibido, no se puede hacer. Con respecto a tableros, siguiendo con el mismo tema de tableros, que dice que todo tablero de general o de distribución tiene que contar con una protección general de corte omnipolar, ¿ya? Por decir corte omnipolar, es decir, que si es monofásico, tiene que cortar el neutro, tiene que ser bifásico, y si es trifásico, también va a tener que cortar el neutro, ¿ya? Entonces, siempre tiene que existir esa protección general, pero nos dice que tenemos que cumplir con la condición que nosotros vimos la semana pasada en los pliegos de tablero. ¿Se acuerdan cuál era esta condición? Era que estaba condicionado a la cantidad de circuitos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi casa tengo hasta 3 circuitos, me eximo de tener una protección general, por lo tanto me eximo de tener esa protección de corte omnipolar. Si tengo más de 3 circuitos, voy a estar obligado a tener una protección general. ¿Ah? El tema de las luces piloto, estas son las luces pilotos que uno espera que se instalaran en los tableros domiciliarios, no las luces que van afuera montadas en la tapa, porque uno espera que el usuario cuando tenga un problema vaya a su tablero, lo abra y vea si la luz está encendida y vea si el problema es interno o es externo. ¿Ah? Ese indicador va a poder saber si el problema es de la red de distribución o el problema es de un circuito interno que tiene problemas. También dice que esta luz es solo obligatorio cuando tenga más de 3 circuitos en instalaciones domiciliarias. Esas son las condiciones que me exigen para un tablero. Principalmente, otra condición que establece ya para las protecciones, dice que cada circuito que forme parte de la instalación tiene que tener un interruptor magnetotérmico adecuado a la capacidad de transporte de los conductores. ¿Ya? También tiene que ser adecuado para proteger los equipos y accesorios o aparatos que forman parte de este circuito. ¿Ya? Entonces, aquí lo principal siempre, el objetivo principal de los circuitos de este tema es que el conductor siempre tiene que quedar protegido por la protección magnetotérmica.
¿ya? Ese es un tema fundamental para la instalación, es algo crítico en una instalación que puede generar peligro cuando el conductor no queda protegido por su protección magnetotérmica. ¿Qué es lo diferente que establece acá? Es que dice que todos los elementos que se conectan tienen que protegerse con esta protección. Por ejemplo, si yo tengo acá un enchufe y ese módulo de enchufe me soporta 10 amperes y yo acá tengo una protección de un circuito de 40 amperes, ¿queda protegido ese módulo? Realmente no queda protegido. Muchas de las fallas que se han generado se producen por puntos calientes o que se empiezan a derretir estos enchufes y en algunos casos han llegado a generar hasta fallas que pueden provocar un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si el enchufe no soporta la capacidad del circuito, la protección nunca va a ver que este enchufe tiene una sobrecarga, ¿ya? Porque se acostumbra de repente a sacar alargadores e ir colocando muchas más cargas. La protección va a dejar pasar 40. Entonces, esto es lo que establece que el circuito tiene que verificar que los elementos que voy a conectar al circuito queden protegidos por esa protección. También establece que todos los circuitos de alumbrado y enchufe deben quedar protegidos con una protección diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 mA. ¿Ya? Es decir, que ahora todos los circuitos, no solo los de enchufe, deben quedar protegidos por un diferencial. Acuérdense que lo primero de la norma dice que deben quedar protegidos. Oye, eso significa que tengo que tener un diferencial para cada circuito. No, la norma dice que todos los circuitos deben quedar protegidos. No dice que es por circuito, sino que todos ellos deben quedar protegidos. ¿Cómo se ve el tema del uso del diferencial? Lo vamos a ver acá. ¿Qué establece la norma? Dice que todos los dispositivos de protección, o sea, todos los dispositivos protectores diferenciales deben quedar protegidos para la sobrecarga y el cortocircuito. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Ya se dice que la corriente nominal del diferencial debe ser, que la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección magnetotérmica agua arriba. ¿Qué es la primera alternativa te está diciendo? Es que el diferencial debe quedar protegido por la protección que está agua arriba. Es decir, que en el caso que el diferencial sea de 40, la protección que está agua arriba puede ser de 40 o inferior. Ya puede ser de 25, de 32, pero no puede ser superior a 40 porque no estaría protegiendo el diferencial. Pero la norma también establece otra alternativa, que dice, también se aceptará también que la suma de las corrientes de las protecciones magnetotérmicas agua abajo del diferencial no supere la capacidad nominal del diferencial. Por ejemplo, aquí yo tengo un diferencial que me dice que es de 40 amperes y tengo dos protecciones asociadas, agua abajo del diferencial, que son de 10 amperes y de 20 amperes. La suma me da 30 amperes, por lo tanto, yo no necesito colocar una protección agua arriba y esos dos circuitos me quedan protegidos por el diferencial. Y ese diferencial cumple con la condición que queda protegido para la sobrecarga y el cortocircuito, porque el cortocircuito lo va a proteger acá y la sobrecarga nunca, en el caso, la peor condición, va a superar los 30 amperes y el diferencial soporta 40. Ya, esa es una condición. ¿Cuál es la otra condición? Por ejemplo, si yo tuviera 16 amperes por cada uno de los circuitos y tuviera un diferencial de 25 amperes. Acá tengo 32 amperes. Por lo tanto, no se cumple la condición que estábamos viendo acá abajo, que la suma de las corrientes sea inferior a la corriente nominal. Entonces, ¿qué debo hacer en esa condición? Debo instalar una protección general, una protección agua arriba, que me encargue de proteger el diferencial. Por ejemplo, acá se instala una protección de 25 amperes y la capacidad nominal del diferencial es de 25 amperes. ¿Ah? Entonces, esta es otra forma, que es la primera que está arriba, es como yo debo protegerlo. Y ahora ustedes se preguntarán ya, pero este es un ejemplo, pero ¿cuántos diferenciales puedo asociar a un diferencial? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un diferencial acá de 40 amperes y pongo puros circuitos de 6 amperes, ¿podría tener todos los que yo quisiera hasta llegar a 40 amperes? No, no es así. La norma solo permite que un máximo de 3 circuitos estén asociados a un diferencial. ¿Ya? Eso es lo que la norma establece. No permite que sean más. Entonces ya vimos cuántos eran, de la forma que se seleccionaba el diferencial, cómo se protegía y hasta cuántos circuitos pueden proteger un diferencial. ¿Qué es lo otro que la norma establece?
la norma establece que todos los circuitos que el instalador debe asegurar o el profesional debe asegurar la selectividad y coordinación de protecciones. Acuérdense que la selectividad está relacionada con las curvas de operación y la coordinación con el tema del cortocircuito, ¿ya? Que la protección no se quede pegada cuando existe un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que es importante? Le dice que la selectividad y coordinación de protección, el instalador o profesional deberá hacer un estudio de selectividad y eso se pide en la memoria técnica. ¿Ya? Y en aquellos casos que el instalador no haga estudio porque no se requiere, él podrá usar como referencia las curvas tipo B para los circuitos de iluminación, las curvas tipo C para enchufe, las curvas lentas para las protecciones generales, y las curvas tipo C para los circuitos electrónicos, y ahí están las otras curvas para guardamotores. ¿Ya? Acá me han preguntado varios por este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos confunden porque creen que, por ejemplo, al tener una protección de 40 amperes agua arriba y a tener una protección de 10 amperes en el circuito, yo con eso garantizo que la protección de 10 amperes va a operar. ¿Ya? Eso no es así. Yo lo que debo ver es las curvas de operación. Por ejemplo, yo podría tener una protección de 40 amperes rápida, una B, y podría tener una de 6 amperes lenta, y ante un cortocircuito me va a operar primero la curva rápida, es decir, la de 40 amperes, aunque el circuito estuviera protegido con 6 amperes. Por eso es importante siempre ver estas curvas de operación donde establece cuántas veces, acuérdense que la corriente cortocircuito o se genera varias veces la corriente nominal en un tiempo determinado, y ese tiempo es el que determina cuándo actúa qué protección actúa primero. Por eso era importante que si yo en mi empalme tuviera una protección rápida, no me servía nada tener protecciones lentas agua abajo, porque no está relacionada con la capacidad de amperes de la protección, está relacionada con la curva de la protección. Entonces acá es importante que los instaladores hagan este estudio, ¿ya? Si no se hace, acá abajo hay una referencia a cómo debería utilizarse estas protecciones. La B para iluminación, la C para los circuitos. ¿Qué es lo que busca? Es que cuando existe una falla, el que opere sea el circuito donde se generó la falla y no opere la protección general, y menos la protección del empalme, porque yo siempre debería tener la falla asociada al circuito donde se generó, ¿ya? Esto es lo que establece la norma. Si analizamos ya ahora desde el punto de vista de cómo se regulan los circuitos, ahora vamos a empezar a ver cómo se consideran las condiciones que hay que considerar para determinar los circuitos. La cantidad de centros que es posible instalar se determinada por la suma de las potencias unitarias de cada uno de los centros conectados al circuito, pero se deberá dejar, solo se podrá ocupar el 90% de la capacidad del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo la suma de varios centros, imagínense, tengo varios centros de iluminación o de enchufe, da lo mismo, pero la suma de esos centros me da 10 amperes. Y yo digo, voy a utilizar una protección de 10 amperes. Y la norma te dice, no, porque usted solo puede ocupar el 90% de la capacidad. Es decir, que yo debería ocupar la protección que sigue. Ahora, un ejemplo, si yo tuviera el mismo circuito, pero tuviera 9 amperes, ¿yo puedo ocupar la protección de 10? Sí, porque me pide que deje el 10% disponible, ¿ya? Y ese 10% disponible es 1 amper, sí me da con los 9. Entonces, eso es lo que la norma establece, que yo no puedo que la suma de todos los centros me dé justo 10 y coloque una protección de 10. No, siempre tengo que dejar una capacidad disponible de del 10% de la protección, ¿ya? Acá lo dice al revés, es decir, que yo solo puedo ocupar el 90% de la protección. También establece que las potencias, cuando yo voy a determinar mi instalación interior, cuáles son las potencias, siempre debo ocupar las potencias de los artefactos de iluminación. Si yo no desconozco la potencia de mi artefacto y solo tengo un soquete, yo mínimo tengo que considerar 100 watts, ¿ya? Ahora en los enchufes, acuérdense que los enchufes anteriormente decía que era 150 watts de potencia, ahora la potencia de los enchufes se sube el mínimo a 250. Si yo conozco la potencia de la carga que voy a conectar en el enchufe, coloco la potencia, pero nunca puede ser inferior a 250 watts de potencia. ¿Qué es lo otro? Siempre existía una confusión en que hoy los 150 son por cada módulo del enchufe, es decir, que si tengo 3 módulos es 150 por 3, si tengo 2 es por 2,
Ya, pues ahora la norma dice no, que primero no son 150, son 250. Y ahora da lo mismo si el enchufe es triple, si es doble o es un módulo, el enchufe mínimo debe ser 250. ¿No? Eso lo establece el mínimo. El instalador puede colocar más, sí puede hacer más, puede colocar más potencia, pero no puede colocar menos. Con respecto al tema de con respecto al tema de la vivienda, que esto es algo nuevo que se establece. Primero dice que cualquier vivienda, todas las viviendas, independiente de la potencia que usted la proyecte, porque sea estas viviendas pequeñas, de poco espacio, el empalme de esa vivienda nunca podrá ser inferior a 25 amperes. Si recordamos el primer día cuando hablábamos del pliego de empalme, decíamos, oye, la potencia declarada nunca va a poder ser, el empalme que yo solicite nunca va a poder ser superior a la potencia instalada que yo declare. Ustedes me puedan decir, oye, si yo declaro una potencia, no sé, menor de 25 amperes para una casa, se va a contradecir con lo que decía el otro pliego, porque decía que yo solo puedo pedir una potencia inferior a la instalada, igual o inferior. Y yo estaría declarando menos potencia. ¿Qué pasa con eso? Pero ese mismo artículo que dice de la forma en que se determina los empalmes, dice que se efectúan los empalmes de vivienda y referencia específicamente a este punto, ¿ya? Porque este punto es independiente de la potencia que usted declara por una casa, el empalme mínimo de una casa tiene que ser 25 amperes, el alimentador mínimo tiene que ser de 4 milímetros que va entre el empalme y el primer tablero de la vivienda. Ya con eso garantizamos que el usuario va a siempre poder hacer su aumento y va a tener una potencia que hoy día se condice con las realidades de hoy día. Hoy día pensar que una casa pueda tener un empalme de 10 amperes o de 15 amperes con un hervidor va a tener problemas, ¿no? Entonces, eso hoy día es una condición que establece cuál es el empalme mínimo. Después empezamos a repetir, pero ahora lo específico estamos en el artículo 5.2 que regula exclusivamente el tema de viviendas. Ya anteriormente vimos todo lo que era general para instalaciones de uso general, ahora entramos al 5.2 que es exclusivamente para el diseño de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que parte diciendo? Que el empalme nunca va a poder ser menor a 25 amperes, que el alimentador mínimo es de 4 milímetros, establece que siempre debe existir una protección de corte omnipolar y me referencia al punto anterior donde hablábamos que el mínimo de 3 circuitos. O sea, si tengo más de 3 circuitos, tengo que utilizar protección general, si no, no la tengo que utilizar. Ya, y acá me empieza a establecer una serie de condiciones de cómo debo diseñar las instalaciones de vivienda. Lo primero que me dice que debo proyectar como mínimo 2 circuitos en la vivienda, que sean de superficies menores a 30 metros cuadrados. Es decir, si la superficie es menor a 30 metros cuadrados, no puedo tener un circuito en la vivienda, tengo que tener mínimo 2. ¿Ya? Después me dice si la vivienda es de más de 30 metros cuadrados, tengo que tener mínimo 3. ¿Ya? Esta es como regla general. Después van a ver que vamos a ir exigiendo diferentes condiciones. ¿Ya? Pero esto es lo primero que parte diciendo. No pueden ser menos de 2 o menos de 3, depende de la superficie. El otro punto que establece es que dicen que todos los circuitos deben estar protegidos por diferencial, mediante un protector diferencial y una sobrecarga. Es como ahora entramos netamente al pliego de vivienda, se vuelve a repetir lo que vimos anteriormente, ¿ya? Pero aquí es específico, dice, no puede tener, todos los circuitos tienen que estar protegidos con protección diferencial sobrecarga. Pero acá me empieza a establecer condiciones más específicas. Me dice que se debe proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y lavadero. ¿Ya? Me dice, oye, si tú tienes una vivienda, en la cocina y el lavadero tiene que destinar un circuito exclusivo y que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes. ¿Qué pasa si en la cocina tengo horno eléctrico o cocina eléctrico? Tengo que instalar un circuito adicional al anterior, es decir, adicional al de la cocina, específicamente para alimentar estos equipos. Me dice que la capacidad de ese circuito no puede ser inferior a 16 amperes y tiene que ser la potencia de los equipos. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, si yo tengo una cocina y por algún motivo la capacidad, la potencia mínima de mi equipo de la cocina es de 10 amperes, ¿yo puedo instalar 10 amperes? No, porque me dice la norma, tu mínimo es de 16. Si los equipos son de más, tienes que instalar de más. Lo otro que establece es que las conexiones de puesta a tierra de todas las viviendas
es el sistema TNS, perdón. Principalmente lo que busca es el sistema de neutralización. Entonces, lo que busca es que esté aterrizado el sistema de neutralización, es el que va a ser permitido en viviendas, ¿ya? No te permite elegir el TT de tener dos tierras separadas, ¿ya? No se te permite elegir otro sistema, el IT, porque el IT es difícil de hacerlo. El IT es nuestras redes están construidas con el sistema TT, por lo tanto es imposible tú tener un sistema IT si tienes redes de esa forma. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que dice que todas las viviendas tienen que ser, su sistema puesta a tierra tiene que ser neutralizado, es decir, con neutralización. Es el sistema, uno de los sistemas más seguros después del IT. ¿Ya? Como les cuento, el IT no se puede implementar en Chile por nuestra red de distribución, solo se puede implementar en instalaciones especiales. Entonces, en una vivienda solo puedo ocupar esto. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué me limitan a esto? Porque primero, ocupar tierras separadas, ¿qué es lo que tú tienes que preocupar cuando tienes la instalación de tierras separadas? Es decir, una tierra de protección y una tierra de servicio. Lo que tú tienes que buscar es que al producirse, al estar separadas, no se produzca una falla en una tierra y termine induciendo potencial en la otra. Y para eso yo tengo que tener una separación de las tierras. La separación de esas tierras muchas veces es como 7 veces la diagonal de la malla, o en algunos casos hasta 10 veces la diagonal de la malla, y eso te hace imposible tener la separación menos una vivienda. ¿Ya? Y lo segundo es que, por ejemplo, aquí tenemos un equipo, un horno eléctrico. ¿Qué pasaba con el otro sistema TT? Que las normas internacionales también dicen que los sistemas de puesta a tierra no es lo más seguro, porque la puesta a tierra con el tiempo va cambiando su composición. Es decir, tenemos un año seco, y acá tenemos varios años secos, por lo tanto la composición de la tierra cuando yo la medí ya no es la misma. Por lo tanto, mi tierra podría tener un valor mucho más alto, y en el caso de que se produzca una falla, por ejemplo, en este equipo y yo tuviera tierras separadas, efectivamente el conductor de tierra me va a llevar la corriente a tierra, ¿cierto? Porque se produce una falla de una fase a la estructura metálica, estoy conectado a tierra. Si tuviera un sistema TT, la corriente se va a ir a tierra y va a esperar que la protección del circuito empiece a ver que está circulando mucha corriente y opere. Esa es la forma de operar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una impedancia muy alta de tierra? Esa impedancia me impide que se produzca esa circulación y yo puedo tener este equipo conectado a tierra, puede existir una falla, pero la impedancia de tierra es tan alta que no me permite que circule mucha corriente, y la corriente que circula no es capaz de verla la protección. Entonces yo puedo ir a llegar y tocar a ese equipo y electrocutarme. Pero ¿qué pasa con un sistema de neutralización? Como la estructura está conectada a tierra y la tierra está conectada al neutro, es decir, que toda la estructura del equipo está conectada al neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la fase toca el neutro? Genera un cortocircuito franco. Entonces, acá tengo la protección del diferencial, tengo la protección que en el caso que me llegara a fallar el diferencial, me va a tocar la estructura y la estructura me va a generar un cortocircuito franco porque está conectado a neutro. Y por eso es uno de los sistemas más seguros y para las viviendas. El más seguro es el IT, como les comenté, pero lo vamos a ver en el otro pliego y vamos a ver por qué es más seguro. Ya, con respecto a las viviendas, ya ahora analizando los temas de los centros de iluminación, también hay exigencias para los centros de iluminación, que dice que todos los centros de iluminación que estén en dormitorios, cocinas, baños, living, comedor y sala de estar, con superficies menores a 10 metros cuadrados, es decir, la superficie del recinto menor a 10 metros cuadrados, voy a tener que tener un centro de iluminación comandado con un interruptor. Los que son superiores a 10 metros cuadrados me pide 2 centros de iluminación y que sean comandados de 2 interruptores distintos. ¿Ya? Esa es la exigencia para iluminación. Con respecto a la determinación de los enchufes, ahora, ¿qué es lo que trae la norma con respecto a los enchufes? ¿Qué me dice? Que en dormitorio, living, comedor, sala de estar, se instalará a lo menos un enchufe doble o triple. Ahora indica que no es simple, es doble o triple por perímetro de cada 8 metros de perímetro. Es decir, cuando yo tenga, por ejemplo, 2 metros, 2 metros, 2 metros, cuando se cumpla los 8, cada 8 metros de perímetro, tengo que instalar un enchufe. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de determinar la cantidad de centros en estos lugares. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y la cocina?
¿Por qué me regula esto? Porque para la cocina hay una regulación específica. Ahí no le interesa los metros cuadrados a la norma, sino le interesa la funcionalidad de una cocina. Porque independiente de los metros cuadrados de la cocina va a tener hornos, va a tener equipos para cocinar. Y hoy día cada vez los usuarios tienen acceso cada vez a elementos electrónicos que se puedan utilizar en las cocinas. Entonces acá lo primero que establecen las cocinas es que se deben instalar un mínimo de 3 enchufes. Independiente de los metros cuadrados de la cocina, dicen mínimo 3 enchufes que tienen que ser del tipo 10-16 amperes. Los que no conocen, por ejemplo, aquí hay una foto que ustedes las pueden ver, encontrar en internet fácilmente. Si colocan enchufes 10-16 las van a encontrar. Por ejemplo, este módulo que está acá es el módulo normal de 10 amperes. Este módulo que está acá es el 10-16. ¿Por qué? Porque permite conectar una carga de un enchufe de 10 como uno de 16. Esos son, es decir, estos son los enchufes que deben estar en la cocina. ¿Ya? Y en el caso de existir un horno eléctrico o cocina eléctrica, se debe instalar un enchufe adicional para esto. ¿Ya? El enchufe adicional tiene que soportar la potencia del equipo que se va a instalar y no puede ser de 16 amperes. No puede ser inferior a 16 amperes ese enchufe. La potencia, yo para considerar en los cálculos, debo considerar la potencia de los equipos que voy a conectar. Si yo desconozco la potencia, o la potencia, por ejemplo, es inferior a 1500 watts de potencia, yo debo considerar como mínimo 1500. Por ejemplo, si alguien me dijera, no, yo tengo una encimera y esa encimera es de 1000. No, pero usted no puede considerar menos de 1500 para los cálculos. ¿Ah? Casi todas las encimeras son mucho más de 1500 y los hornos también. En el caso que no existan módulos, aquí dice, oye, ¿qué pasa si yo tengo un horno o una encimera de estas de cerámica que hoy día casi consumen 40 amperes? No voy a encontrar un enchufe de 40 amperes. En ese caso, se permite que la conexión sea en forma directa, sin enchufe. ¿Ya? Entonces, los casos que por la potencia no puede encontrarse un módulo de enchufe, se tiene que hacer en forma directa. ¿Por qué no se deja que para todo sea en forma directa? Porque muchas veces teníamos los problemas cuando el usuario quería cambiar, hacer mantención o mover sus muebles, no podía sacar el horno, no lo podía sacar. ¿Por qué? Porque la conexión era directa. Y ahí se producían muchas veces los problemas porque se tiraban las conexiones, después quedaban esas conexiones sometidas a esfuerzos mecánicos y provocaban problemas de fallas en el futuro. Por eso es cuando tenga que ir con enchufe tiene que ir, cuando no, se establece que puede ir en forma directa, pero bajo estas condiciones. Con respecto a la zona de lavado, también se establece una condición que debe a lo menos haber un enchufe triple o doble en esta zona, que debe ser de 10-16. ¿Ya? Esos son los aspectos fundamentales que establece para cómo yo debo ir diseñando mi instalación interior de consumo. Ahora sí, vamos a la zona de baño. ¿Ya? Con respecto a la zona de baño, cuando lean el pliego los va a referenciar a que tienen que ir al pliego 11 porque hay un apartado especial para baño. ¿Ya? Pero ahora quiero que lo veamos acá, las partes principales del tema de baño. Algo general que dice que todos los equipos que estén al exterior tienen que cumplir con su IP, es decir, tienen que ser IP44. Esto aplica para todos los equipos que estén al exterior y que estén bajo techo. Los que estén directos expuestos a la lluvia tienen que ser 54. Eso no es ninguna novedad, y que los equipos que se ocupen o estén expuestos a rayos solares tienen que tener protección para UV para estar en esa condición. Si analizamos el tema de los baños, ¿ya? ¿Qué es lo que van a ver ustedes con respecto a los baños? Van a ver que ahora hay diferentes volúmenes. Acuérdense que antiguamente estaba la zona de la ducha y 60 centímetros y se acabó. Y acá no podía hacer nada. Y había discusión de lo que pasaba hoy. ¿Qué pasa si tengo un hidromasaje? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me dicen que en estas zonas no puedo tener nada. Hoy día la norma, ¿qué es lo que hace? Establece una tabla. Y una tabla con condiciones para cada uno de estos volúmenes. Y en la tabla le va diciendo qué cosas puede hacer. Por ejemplo, lo que está acá, que es el volumen 1. ¿Ya? Si analizamos el volumen 1, me va diciendo, mira, puede ocupar todo esto IP en esta zona. ¿Ya? También me va diciendo que si yo tengo aparatos en esta zona, tienen que ser alimentados con tensión extra baja. Es decir, que si ese aparato es de corriente alterna, no puede superar los 12 volts. Si ese aparato es de corriente continua, no puede superar los 30 volts. Y de todas formas, tiene que estar protegido por un diferencial de 10 miliamperes.
Para otras zonas va estableciendo que pueden ser ya 220 volts, 30 miliamperes, los diferenciales. Entonces, según la zona, te establece el IP que tienes que usar y las protecciones que tienes que ocupar. Si aquí hay otras imágenes donde podemos ver que cada zona tiene una distancia y también tiene una altura, ¿ya? Cada una de estas zonas tiene una distancia y una altura donde es la zona de seguridad donde se regulan los equipos y que pueden ir. ¿Ya? En qué parte en qué zonas pueden ir enchufes, en qué zonas pueden ir interruptores, se establece esa zona. También se considera una zona de seguridad para el lavamanos, para que no pasen estas condiciones. Yo creo que es una broma que anda circulando, pero creo que no pasen estas condiciones, por lo tanto se establece una zona de seguridad en los lavaplatos, o sea, en lavamanos, para que no se coloquen enchufes en esas zonas. ¿Ya? Eso está regulado en ese pliego. Ahora, si entramos ya netamente a locales comerciales e industriales, esto es algo similar a lo que establecía la norma anterior. Primero se establece que todos deben cumplir con la parte 5.1, que fue la primera parte que revisamos el día de hoy. También establece que cómo se determina la potencia de los locales comerciales. Para eso es necesario establecer los requerimientos de iluminación que deben tener estos locales. ¿Cómo yo determino los niveles de iluminación? Me establece que para eso debo ir y verlo en el pliego 10.1, que en el pliego 10.1 aparece una tabla donde vienen todos los niveles, que es la que está acá. Ustedes aquí van a poder ver esta tabla que está en el pliego, donde van a poder analizar los niveles de iluminación, van a poder ver el deslumbramiento que se permite para cada una de las zonas, el tema de rendimiento de colores. Es decir, en esta tabla establece los aspectos de cómo yo debo dimensionar y aparece un anexo que está basado en esta norma y están todos los tipos de instalaciones que ustedes se puedan imaginar, están establecidos en este anexo y ustedes, depende del local, la zona, van a poder sacar la iluminación y cómo hacer los cálculos de iluminación. En el anexo 10.2 establece cómo se debe hacer el diseño, ¿ya? Para eso establece las condiciones y cómo se debe hacer este diseño de iluminación. Y con ese el diseño yo voy a sacar cuáles son la cantidad de centros mínimos que yo debo determinar para los locales comerciales e industriales. Con respecto a los enchufes en estos locales, establece que en los locales comerciales debe haber un enchufe triple cada 15 metros cuadrados. También con un mínimo de 3 enchufes, es decir, que establece que es mínimo de 3 enchufes, pero debe instalarse el mínimo cada 15 metros cuadrados. También para zonas de oficinas que son inferiores a 40 metros cuadrados, debe instalarse un enchufe triple cada 6 metros o fracción. Ya para oficinas que son superiores a 40 metros cuadrados, debe instalarse 5 enchufes hembras triples y por cada 40 metros cuadrados superiores se deberán instalar 3 enchufes adicionales. ¿Ya? Para locales comerciales e industriales se dice que no se puede ocupar circuitos mixtos, solo pueden ser utilizados circuitos de enchufes y circuitos de iluminación en forma separada. ¿Ya? No pueden haber circuitos mixtos. Y algo que se repite para todo, que todos los circuitos de iluminación y enchufes de los locales comerciales o oficinas deben estar protegidos por un diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 mA y que los circuitos deben estar protegidos para sobrecarga y cortocircuito. Estos son los aspectos principales del pliego número 10 de instalaciones generales. Ya, chiquillos. La idea es que ustedes lo vieran, entendieran los cambios del resto de todos los otros tweets que hay, chicos. No se ve no la lata, pero o sea, si usted lo quiere tener como conocimiento, claro, véalo, revíselo, pero básicamente no es no es lo que a nosotros nos sirve. O sea, si usted, claro, quiere, está pensando en instalar sistema fotovoltaico, claro, vea el RIC de la autogeneración, pero no, para nosotros, para los domiciliarios, estos son los que nos sirven. Ya nos vamos a ver la próxima clase, los que son de la puesta en servicio y del proyecto eléctrico, los cambios que hay, ya. Eh, pero nada más, o sea, de ahí nos quedan solamente ya cerrar las últimas actividades para poder nosotros partir con la parte práctica, ya, esa es la idea. Entonces, vamos, en la última clase nosotros pues vamos a hacer un resumen, vamos a ir viendo los últimos puntos, sacar todas las dudas que ustedes tengan, vamos a trabajar con una guía
Y con eso ya vamos a quedar como listos para partir la parte práctica. Ya yo les voy a ir mostrando unas fotitos porque yo ya nosotros partimos la foto, la parte práctica con el otro curso, entonces ahí ustedes van a poder ver cómo se va realizando y qué es lo que tienen que hacer primero en su tablero para poder ir conectando. ¿Ya? Ya chicos, nos estamos viendo entonces, que descansen y nos veríamos ya la próxima semana, el próximo día martes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.